jueves, Fedecámara ofreció su última rueda de prensa asegurando que hay una caída en el aspecto económico del 12%. Los sectores de Fedecámara que resultaron más afectados por la hiperinflación en Venezuela fueron el sector de la construcción, el comercio y la manufactura. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal, explicando el tema económico en el año 2017. El tema de las fiscalizaciones lo advertimos, sacamos un comunicado hace una semana y algo atrás, que vemos eso con suma preocupación, donde el gobierno nacional, sin ningún tipo de derecho a la defensa, llegan a los locales comerciales sin revisar documentación, sin revisar papeles, obligan por la fuerza a los comercios a bajar sus precios hasta un 50%. Comercios que en su gran mayoría son pequeños y medianos, en su gran mayoría son comercios familiares que no tienen una capacidad de responder a esa pérdida patrimonial tan importante. Eso va a originar mayores niveles de desempleo, eso va a originar negocios que no pueden arrancar sus operaciones en el 2018 y eso va a ser realmente lamentable, afectando aún más la capacidad de abastecimiento de los venezolanos. Esa experiencia la hemos vivido ya en varios años, desde el DACASO famoso, que el gobierno entró, muchos venezolanos aplaudieron de que pudieron comprar o recibir electrodomésticos más baratos, pero ¿qué es lo que sucede hoy en día para comprar un electrodoméstico? Es prácticamente imposible. Eso es consecuencia de las mismas políticas. Arrancaron hace un tiempo con las carnicerías, hoy no se consigue carne. Arrancaron con los huevos, recordemos aquella oportunidad hace un par de años atrás, que el gobierno también atacó con los huevos y después no se consiguieron los huevos, la producción de huevos ha caído dramáticamente y obviamente el precio sube porque hay menos producción. El gobierno no aprende de esas lecciones y obviamente se observa como un patrón de seguir destruyendo la actividad económica. Como indicamos, estamos cerrando este año con una caída del 12.5%, con una inflación que va a superar en el mejor de los casos 1.200% y lamentablemente nuestras estimaciones proyectan que si no se toman correctivos, la economía puede volver a caer el año que viene cercano a un 7% y a una inflación que podría estar superando el 1.600%. Dios quiera que eso no sea así. Dios quiera que el gobierno entienda que hay que tomar los correctivos económicos porque ya una economía hiperinflacionaria, tú sabes cuándo comienza, pero no sabes cuándo termina, y cuando ya estamos en proceso de inflación de más del 50% intermensual, es una pérdida del poder adquisitivo y una pérdida patrimonial realmente lamentable para todos los venezolanos, y eso se puede solventar. Yo creo que también hay que decir el mensaje, como Fedecámara lo dijo en su asamblea anual del año pasado, cuando analizamos el tema peruano, que tuvo inflaciones del 7.000%, en Perú, después que se tomaron los correctivos, esa inflación bajó a 60% en 90 días y a 6% en un año. En Venezuela podríamos hacer lo mismo. Tenemos los técnicos que saben tomar esas medidas. La receta, por decirlo, está hecha. Lo logró Brasil, lo logró Perú, lo logró Argentina, lo logró Bolivia. Y Venezuela, hoy en día, a una crisis hiperinflacionaria que ya no existe en ninguna parte del mundo, nosotros, con todo y que somos un país petrolero, estamos entrando en ella. De los sectores que están agrupados en la Cámara, ¿cuál fue el que recibió peores cifras en cuanto al más afectado durante el año? Cuando uno ve las cifras de la caída de los últimos 4 años por los sectores, el sector más afectado es el sector de la construcción, que tiene una caída ya acumulada de más del 90%. El sector de la construcción cayó un 7% en el 2014, un 23% en el 2015, un 31% en el 2016, un 27% un 27% en el 2017, y si continúa la situación actual, se estima que puede caer un 15% adicional. Un sector realmente que ha venido desapareciendo progresivamente. El segundo más afectado es el sector comercio. El sector comercio cayó un 10.9% en el 2014, un 11.8% en el 2015, un 22.4% en el 2016 y este año está cayendo un 20.4%, y si sigue la situación actual podría caer un 11% adicional el año que viene.
Y no es que la caída sea menor y la situación va a estar un poco mejor, sino ya está tan debilitado, como lo ha dicho nuestra presidenta de Consecomercio, que ya la caída del sector es realmente dramática. Y todos los venezolanos la podemos ver con la cantidad de locales comerciales que vemos cerrados y con pocos niveles de inventario. Y el tercer sector más afectado es el sector de manufactura, que cayó un 7% en el 2014, un 6.8% en el 2015, un 19% en el 2016 y está cayendo este año más de un 15%. O sea, tenemos una caída, no hay sector de la economía que no esté cayendo lamentablemente, y por eso nos angustia que el gobierno nacional en sus múltiples cadenas no discute el tema económico y hace propuestas que realmente no van al fondo de la raíz que nos está afectando la situación actual. Una hiperinflación que se origina por un desmedido gasto público, con un aumento de la liquidez que ha subido más del 900% en lo que va de año. Apenas en el mes de noviembre subió casi el 50% de la liquidez, y en la teoría económica se sabe que eso es la gasolina para la inflación y no se toman correctivos en esa materia. Mira, hay múltiples empresas que lamentablemente han venido cerrando en las estadísticas oficiales que las sacaba el INE, no las públicas hace 3, 4 años atrás, y la situación de amenaza actual que hay por funcionarios del gobierno hace que muchas empresas cierren, se van obligadas a cerrar y no lo publiquen, no lo digan, obviamente por miedo a represalias económicas. También hay que decir que hay muchas empresas, más de la que uno se pudiera imaginar, que en este momento están cerradas, pero lo siguen pagando las nóminas a sus trabajadores con la esperanza de que esto recupere, pero eso tiene tiempos finitos. Entonces, hay empresas que tienen los trabajadores en sus casas cobrando nómina, cobrando cesta ticket, pero esperando que puedan recibir materia prima. Recordemos que Venezuela no recibe $1 oficial desde el mes de agosto. Las empresas se han ido manteniendo con inventarios que tenían, que esos se han ido agotando, y vemos una economía que lamentablemente se ha ido dolarizando a la tasa que no se puede nombrar, porque es la única opción que existe para que puedas abastecer, y obviamente eso presiona fuertemente los precios al alza. Y el dólar que no se puede nombrar no es la verdad, pero tampoco es el dólar a 10 bolívares, que tampoco no existe. Entonces, no hay una política cambiaria que cree confianza en el gobierno, que cree confianza en los actores económicos, y eso es fundamental para que la economía se pueda empezar a reactivar. La criptomoneda, que es tu otra pregunta, nuestra opinión, es un pote de humo. Yo creo que es un tema que no está regulado, es un tema que lo promueve un Estado que no tiene ningún tipo de confianza en los actores económicos nacionales e internacionales, y realmente le damos muy poca expectativa a que eso sea parte de la solución de un problema. La solución cambiaria viene por que tú cambies el modelo económico, que puedas retomar las fuentes de financiamiento internacional, que tú puedas tener la posibilidad de volver a los mercados internacionales con un programa económico que dé credibilidad, que tú puedas tener acceso como empresa y como Estado a la fuente de financiamiento internacional para que puedas retomar esas fuentes de materia prima de inventario, porque hoy en día tú llamas a cualquier proveedor internacional y te dice la plata por delante o no te despacho, porque hemos perdido toda credibilidad ante los mercados internacionales, tanto como empresa como país. Y eso es lamentable, porque Venezuela tenía una excelente imagen internacional que la hemos perdido todos los venezolanos. Se cuantifica el número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que creo que llega a las 80 sentencias. Se cuantifica en ese informe el número de agresiones de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y grupos armados del régimen contra los diputados, en más de un 60%. ¿Qué patrones desarrollamos en la ponencia? Primero, las detenciones ilegales a diputados o privación ilegítima de libertad. Esto es muy importante, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Yo creo que lo que ha hecho la Comisión de Política Exterior y todas estas cosas que estamos hablando, en parte va dirigido a que no se olviden las cosas. Porque llega el 2018 y lo del 2017 quedó y el 2016 quedó atrás, pero los presos, los diputados, siguen estando presos, privados de su libertad, etc. Y yo soy de los que pienso, presidente, que uno de los cursos de acción internacional más concretos es este.
es este, porque esto es imprescriptible. Esto no depende de negociaciones, ni depende de elecciones municipales, ni depende de elecciones de gobernadores, ni depende de Asamblea Nacional Constituyente, ni depende de la mentira que ha querido imponer el régimen. Esto tiene su curso de acción internacional propio, autónomo, que tendrá sus resultados. ¿Toma tiempo? Sí, puede tomar tiempo. Hemos visto gente que después de 30 años los están agarrando, pero los agarran y los llevan a nivel de la Corte. Ahora, en este caso es distinto, por eso lo digo públicamente, porque no es fácil. Esto comporta riesgos físicos, personales y amenazas. No vamos a permitir que se desconozca a la Asamblea Nacional, vamos a hacer respetar la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros vamos a acudir ante las instancias que tengamos que concurrir, no para oponernos a una persona, sino para que se cumpla el procedimiento tal cual establece la Constitución. Y en esto vamos a ser muy claros. Así como le enviamos la correspondencia a todas las instancias de la ONU, repito, presidente de la Asamblea General, el comité que evalúa las credenciales, el secretario general alterno y a los embajadores también, así como lo hicimos, también vamos a reiterar en que el gobierno debe cumplir con la Constitución. Como el gobierno decide que la Asamblea no existe, pero para el mundo entero quien realmente existe es la Asamblea Nacional porque está en la Constitución, bueno, sencillamente se cierran los mercados, sencillamente la gente pasa mucho más hambre y se profundiza la crisis económica. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que, por supuesto, defender las atribuciones de la Asamblea Nacional porque en ese momento de esa forma estamos defendiendo la Constitución y estamos defendiendo al pueblo venezolano. Pero además tenemos que decirle todos los días a los ciudadanos del país la crisis económica que nosotros padecemos, el 1.400% de inflación de este año, la escasez de alimentos cercano al 90%, de medicina en algunos rubros por encima del 100%, obedece a que el gobierno está autobloqueándose. Cuando el gobierno decide desaparecer la Constitución y decide colocarse del lado de la Asamblea Nacional y de las leyes, el mundo entero dice, bueno, estos señores, ¿qué les pasó? Y en consecuencia se nos cierran los mercados, se cierra la inversión privada, desaparecen empresas, desaparecen empleos, aumenta la inflación, aumenta el dólar paralelo, ese famoso, porque si no hay dólares, por supuesto, la gente, los poquitos bolívares que tienen, lo lleva hacia intentar hacerse con una moneda más fuerte. En fin, la génesis de la crisis, la profundización de la crisis está precisamente en el desconocimiento de la Asamblea y en pretender gobernar sin Constitución. Lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente en el fondo, ¿qué es? Fabricando una Constitución cada vez que se reúnen. ¿Ustedes creen que el mundo civilizado, la gente seria del planeta, los inversionistas, pueden tener confianza en un país en el cual, si el jueves que viene se reúne la Constituyente, ese día se cambian las reglas de juego? Por supuesto que no. Entonces, el pueblo venezolano tiene que entender, y nosotros, es nuestra responsabilidad como la dirigencia política, que el gobierno quiere que nosotros pasemos hambre para controlarnos el voto por la comida. Y que el gobierno aísla el país, es el gobierno quien lo aísla para que aumente la crisis y en consecuencia la dependencia de quien tenga 4 lochas, que en este caso es el Estado, sea mayor de todos los venezolanos, y contra eso tenemos que ponernos y tenemos que resistir. Tenemos a la presente fecha cerca de 384 presos políticos, tanto en tribunales civiles como en tribunales militares. En este caso de los tribunales militares, violando la Constitución, cuando los civiles deben estar sometidos a la jurisdicción civil y los militares a la jurisdicción militar. En tal sentido, hemos estado remitiendo correspondencias a las distintas instancias que tienen que ver con el resguardo y protección de estos derechos, con el legítimo derecho a la defensa y con el debido proceso de quienes hoy, conjuntamente con sus familiares, porque las familias de los presos también sufren en carne propia
los hechos de estas irregularidades y las condenas y el retraso procesal. Hemos entendido que el diálogo es el mecanismo inteligente a través del cual todas las sociedades resuelven sus crisis políticas. Y en este caso en particular, el diálogo debe proveer, debe impulsar el acuerdo para la liberación de los presos políticos en Venezuela. Es un estado de necesidad, es un acto de justicia, es una situación que el país entero conoce, pero también es para corregir las anomalías que desde los operadores de justicia, los organismos de seguridad del Estado se vienen cometiendo contra estos hombres, contra estas mujeres y contra la familia de quienes están sufriendo los rigores de la prisión. Es el diálogo, es mañana una oportunidad muy significativa para que el gobierno, a través de voluntad política, a través de voluntad democrática, exprese ese deseo de recomponer la política venezolana, de permitir que en esta recomposición de la política no existan en Venezuela presos políticos. Una democracia no debe tener presos políticos. El derecho a disentir, el derecho a pensar distinto es de orden constitucional, es un derecho humano de primera generación que no puede ser castigado ni por los organismos de seguridad del Estado ni por quienes fungen como actores fundamentales del sistema judicial venezolano. 384 presos políticos al momento, de acuerdo a las estadísticas que maneja la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación. Siempre van a haber distintas apreciaciones o distintos números en cuanto a la actualización de quienes están en prisión y quienes son liberados. Recordemos que el gobierno ha utilizado una estrategia de liberar 3, pero someter a prisión 5, 10 más, de manera que llevar el control diario no es una, digamos, no seríamos objetivos en definitiva, pero cada organismo tiene números que se aproximan entre sí. Lo importante es que estas ONG y que todos los actores de la sociedad política venezolana que tienen interés en proteger la Constitución, su capítulo especialísimo de derechos humanos, activen todos los mecanismos necesarios para impulsar las decisiones que deben darse en Venezuela para el reencuentro de los venezolanos, para que tengamos una Navidad sin presos políticos, que es en definitiva el petitorio que le estamos haciendo al presidente de la República. Navidad sin presos políticos, y que la fuerza de la palabra constituida en la reunión entre gobierno y oposición a celebrarse mañana en República Dominicana pueda tener las buenas noticias a la familia de quienes tienen hermanas, hermanos, esposos o padres en prisión por pensar distinto, por activar sus garantías constitucionales, por activar sus derechos políticos, puedan tener mañana la buena noticia de que sus familiares serán puestos en libertad. En este momento no podría especificarte cuántos están en la justicia militar. Ya en anteriores oportunidades, incluso en la correspondencia que le enviamos al presidente de la República hace 2 o 3 semanas, estamos especificando los que estaban bajo la jurisdicción militar. Pero también es importante señalar que tenemos 2 parlamentarios, 2 miembros de este cuerpo colegiado que es la Asamblea Nacional en prisión. El diputado del Estado Miranda, Gilbert Caro, y el diputado del Estado Táchira, Renzo Prieto. Allí se ha violado la institución universal de la inmunidad parlamentaria, se ha obviado la Constitución Nacional, se ha obviado el principio del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. De manera que estos 2 colegas parlamentarios deberían igualmente estar en libertad, no tienen por qué estar presos, no han cometido ningún delito y se ha obviado todos los fundamentos que están en la norma venezolana para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos 2 compañeros. De manera que tanto Gilbert Caro como Renzo Prieto y el diputado Wilber Asaje del Estado Barinas, del Consejo Legislativo del Estado Barinas, y el colega parlamentario, primer vicepresidente del cuerpo, Freddy Guevara, también no debería estar Freddy en una embajada, debería estar hoy en la sesión de clausura del Parlamento Nacional del periodo del año 2017. De manera que
El año 2017 cierra con un número gravoso de venezolanos y venezolanos en prisión, con una violación sistemática de los derechos humanos que no se constituye en ningún alarde ni de democracia ni de el debido proceso para todos estos hombres y mujeres que están sufriendo los rigores de la prisión. Nosotros, de parte de Un Nuevo Tiempo Solidario, queremos llevar a parte de nuestro programa de ayuda humanitaria a cada una de esas personas que están en esta situación de extremas dificultades. A pesar de la crisis social que vive el país, nosotros seguimos comprometidos con el desarrollo social, del bienestar y el rescate de la dignidad humana de cada uno de los venezolanos. Y es por eso que el día de hoy nos hemos propuesto servir desde la sede del Partido Un Nuevo Tiempo, ubicado en la 3F con la Avenida Universidad, de centro de acopio para todas aquellas personas de bien que tengan un regalo que hacerle a alguna persona, que tengan a bien intercambiar algún tipo de útiles escolares, ropa en buen estado, juguetes, para de esta manera poderle seguir sirviendo a la sociedad venezolana que atraviesa uno de sus momentos más difíciles, uno de los días más duros que ha atravesado a lo largo de la historia el pueblo venezolano, y es por eso que hoy nosotros más comprometidos que nunca, porque a pesar de las dificultades seguimos esperanzados y seguimos creyendo que más de compartir un bien material, nosotros queremos seguir compartiendo un rayo de esperanza para todos aquellos venezolanos que hoy se sienten desasistidos, poderles decir que aquí van a seguir contando con su partido Un Nuevo Tiempo, que a pesar de cualquier resultado electoral, que a pesar de cualquier adversidad a la que nos enfrentemos, nosotros seguimos convencidos de que el zuliano es un pueblo noble y trabajador, comprometido en el desarrollo social de cada uno de los habitantes, de poder vivir con dignidad, y que nosotros los zulianos no tenemos un precio, que es como lo quiso hacer el gobierno nacional, entregándole a las personas un ticket de 500.000 bolívares. Nosotros creemos que la dignidad del venezolano vale mucho más que eso, y es por eso que nosotros seguimos allí. Más de compartir un mensaje o una ropa o algo material, nosotros queremos seguir compartiendo con ellos la esperanza de poder vivir en un país de paz, de bienestar, de progreso y de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros hacemos la convocatoria a todos esos zulianos a seguir apostando a ese espíritu reivindicativo que tenemos, a ese espíritu solidario, para poder alcanzar las transformaciones que tanto requiere nuestro Estado, que tanto requiere nuestra región y nuestro país. Es por eso que qué mejor forma de hacerlo que aprovechar este mes decembrino para poder hacer ese compartir, poder hacer ese intercambio, y muy pronto estaremos anunciando los lugares donde estaremos acercándonos para compartir con esas comunidades esta parte de lo que se ha convertido ya en una tradición de nuestro partido Un Nuevo Tiempo, que es seguir brindando ese apoyo a esas personas que más lo necesitan en esta época de Navidad. Tenemos pensado abarcar 500 familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta vez tenemos seleccionadas 4 comunidades, una en San Francisco, una en el municipio de Maracaibo, una en el municipio Mara y otra en el municipio de La Guajira, donde realmente se está padeciendo la ineficiencia de este gobierno nacional y regional, y es por eso que nosotros, de la mano siempre del más necesitado, como Un Nuevo Tiempo, vamos a seguir ahí brindando esa luz de esperanza de poder vivir en un país de bienestar y de progreso, que es al final lo que todos aspiramos, y sabemos que estamos ante un gran reto, que el próximo 2018 vamos a tener un año que será vital para la transformación de la democracia venezolana, y es por eso que nosotros queremos seguir ahí de la mano del más necesitado, como siempre lo hemos sido, mostrando lo consecuente que somos nosotros también como partido político, y lo preocupados que estamos ante el escenario nacional que se avisora para el próximo 2018. Estamos recibiendo todo lo que las personas tengan a bien entregar. Puede ser alimentos, puede ser ropa en buen estado, puede ser juguetes. Lo importante es que la gente nos pueda sentir solidarios con ellos y que nosotros podamos brindarle esa luz de esperanza, porque más allá de compartir algo que puede ser material, para nosotros lo importante es compartir un mensaje de optimismo, de que todos juntos vamos a salir adelante, porque tenemos esa firme convicción, no solamente como jóvenes, sino también como partido político, de que todas estas adversidades las vamos a poder superar si trabajamos juntos a diario para poder solventar, y si apelamos a nuestro sentido de solidaridad, que es finalmente una de las principales características de nosotros como venezolanos y sobre todo de nosotros como zulianos. Yo mismo personalmente presenté la denuncia en la Comisión de Contraloría, donde se señalaba al señor Nervis Villalobos, quien venía de ser un funcionario adscrito aquí hace mucho tiempo en el BEN, luego llegó a ser presidente de CADAFE, logró ser un hombre de mucha confianza de Rafael Ramírez, que estaba involucrado en esta red de corrupción de Andorra. Nosotros presentamos la denuncia en la Comisión de Contraloría y intentaron ni siquiera aceptar la denuncia. Yo tuve que tener una fuerte trifulca allí y fue aceptada la denuncia, pero por supuesto la engavetaron.
Luego, el año pasado, nosotros en la Comisión de Contraloría se hizo una profunda investigación sobre todos estos desastres de PDVSA y se encontraron y se presentaron ante la Fiscalía más de 11.000 millones de dólares que habían sido dilapidados durante la gestión del señor Rafael Ramírez. Y ahí estuvo también el señor Javier Alvarado con toda la corrupción que ocurrió con el sistema de electricidad del país. Es decir, toda esta trama que hoy está saliendo a la luz pública tiene que ver con un producto de una red de corrupción que se montó, un desfalco que se le hizo a PDVSA y una destrucción sistemática a PDVSA. Hoy, en los últimos 5 años, para que el país sepa, PDVSA dejó de producir, bajó su producción en 1.057.000 barriles diarios. Eso, señores, significa un daño muy grande a la nación. Si esos barriles de petróleo se estuvieran produciendo hoy, al precio que tiene hoy el petróleo, a Venezuela le estuvieran ingresando alrededor de 21.200 millones de dólares. Eso sería suficiente para poder cubrir los gastos que tenemos que pagar por deuda externa y pudiésemos tener recursos para atraer y abastecer al país. Pero producto de esa irresponsabilidad que cometieron Rafael Ramírez, que cometió Eulogio del Pino, que cometió el señor Nelson Martínez en el manejo de PDVSA, hoy tenemos una PDVSA prácticamente quebrada. Una PDVSA que apenas está produciendo alrededor de 1.800.000 barriles. Ese 1.800.000 barriles debería darnos pena. Nos jactamos de decir que somos el país que tiene las reservas más grandes del planeta, que tenemos 302.000 millones de barriles de reserva aprobada. Bueno, resulta ser que Arabia Saudita, que tiene menos, está produciendo más de 9 millones de barriles. Es decir, a nosotros, lamentablemente, de continuar esta política errada en materia petrolera, el petróleo se nos va a quedar en el suelo. No vamos a poder hacer absolutamente nada con él. Así que nosotros, desde la Asamblea Nacional, hemos insistido en que aquí debe dársele un parado a este tipo de gestión corrupta. Nosotros todos estos últimos 2 años hemos insistido a que los presidentes de PDVSA vayan a rendir cuentas a la Asamblea y se han excusado en el famoso desacato para no dar la cara. Pero continúa la corrupción, continúa la fiesta y ahí está también el caso de la gasolina, que es también producto de que dejaron que todas las refinerías se fueran al piso, no les dieron mantenimiento, están importando gasolina aproximadamente 1.800.000 barriles al mes, están gastando alrededor de 1.500 millones de dólares al año en gasolina importada, pero por supuesto, como ahora no tienen dólares, no hayan que hacer. Por eso son las colas gigantescas que pagamos aquí en el Zulia, pero súmale a eso también el contrabando de extracción que existe, del cual no se dice absolutamente nada. Por eso los estados fronterizos como Zulia, como Táchira, como Apure, estamos pasando las de Caín, porque no tenemos gasolina y todos los días tenemos que estar sometidos a tremendas colas. Esa es la triste realidad. Un gobierno que se llama socialista, el gobierno que preside el señor Maduro, que destruyó la industria petrolera, que es la primera fuente. 96% de los dólares que ingresan al país por exportaciones vienen por vía petrolera. Hoy esos ingresos se han ido al piso, producto de la caída de la producción, que tal como lo dije, en los últimos 5 años está alrededor de 1.057.000 barriles que se han perdido. Bienvenido que se abra una campaña contra la corrupción. Ojalá que no sean pañitos calientes, ojalá que no sean cuentas entre bandas o entre grupos. Ojalá esto sea de verdad que den la cara. Yo lo que sí sigo observando es que no hay una voluntad política de poner de verdad a producir a PDVSA como tiene que ser. Lo que uno escucha es que sigue paralizada prácticamente toda la industria petrolera. Nadie quiere mover un dedo, nadie quiere contratar. Mientras eso ocurre en Venezuela, tú ves a México, tú ves a Colombia, tú ves a Ecuador, tú ves a Arabia Saudita, bueno, abriéndole perspectivas de negocio a las grandes compañías internacionales y simple y llanamente cada país de esos que te he mencionado lo que está es produciendo cada día más petróleo, colocando más mercado y Venezuela simplemente, producto de su caída de la producción, lo que está perdiendo son clientes, lo que está es pasando las de Caín porque no tenemos dólares para traer, abastecerlo de alimentos y de medicinas al pueblo venezolano.
Bueno, ese es el resultado de ese socialismo del siglo XXI que ha sido un total fracaso. Nosotros siempre hemos dicho, ellos dijeron que cuando hicieron el último aumento iban a crear un fondo, porque la cosa es que nosotros los venezolanos se nos olvidan las cosas. Maduro dijo que iba a crear un fondo y con el aumento de la gasolina iba a utilizar eso para mejorar la vialidad, para mejorar el transporte en todas las grandes ciudades. Yo le pregunto a los que hoy me están viendo y me están escuchando, ¿ha mejorado el transporte público? Yo creo que lo que ha hecho es empeorar. Las vías de comunicación han mejorado, yo creo que lo que han hecho es empeorar. Entonces, ¿a dónde fue a parar el dinero del aumento de la gasolina? Esa es la pregunta que tiene que responder Maduro.